que, como les dije hace un instante, hoy vamos a estar reflexionando en torno al hermoso Salmo 118. Es un salmo que se le atribuye al rey David. Probablemente él ha sido el que lo ha escrito. Sabemos que él fue el autor de aproximadamente 75 salmos y cada uno de ellos es una joya. Cada uno de estos salmos es una bendición extraordinaria y nos edifican y nos bendicen mucho. Hay algunas anécdotas, algunas cosas interesantes acerca de este salmo. Si se dan cuenta, empieza y termina igual. Miren el versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Miren el último versículo, el 29. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Una de las características de este salmo es esa: empieza y termina igual. Yo no he tenido tiempo y tampoco muchas ganas de contar todas las páginas y versículos de la Biblia, no páginas, sino versículos y capítulos de la Biblia. Hay algunas personas que lo han hecho y dicen que el centro de la Biblia, tanto hacia un lado como hacia otra, el centro de la palabra de Dios es el Salmo 118, versículos 8 y 9, que dicen así: mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres. Mejor es confiar en Dios que confiar en los príncipes. ¿Casualidad que ese sea el centro de la Biblia? Bueno, cada uno puede tener su opinión personal, pero no deja de llamar la atención que el centro de la Biblia, el centro exacto de las Sagradas Escrituras, sea justamente esos dos versículos. Buscando en internet el Salmo 118, a mí me gusta mucho leer los salmos en hebreo y estoy aprendiéndome este salmo de memoria, y resulta que cuando uno busca en internet alguna cosa, empiezan a salir un montón de cosas relacionadas con lo que estás buscando, y resulta que aparezco yo en una predicación que di el día 4 de agosto del año 2014. Ha llovido, 4 de agosto del 2014. Hablé acerca del Salmo 118, así que puedo volver a hablar porque hace 10 años que no hablo de él, ¿no? No pasa nada, ¿no? Algunos de ustedes ni siquiera estaban aquí en aquel momento. Y en medio del mensaje digo: hermanos, quiero recordarles que el próximo domingo, se ve que ese culto era un jueves. Quiero recordarles que el próximo domingo vamos a tener la presentación de un niño que me gusta mucho el nombre que sus padres le han puesto. Porque le han puesto un nombre bíblico, le han puesto Isaac, vuestro hijo. En el 2014 presentamos a Isaac al Señor y ya han pasado 10 años. Parece mentira, 10 años desde aquel día que di aquel mensaje. Hay varios temas importantes en el Salmo que el autor quiere destacar. Yo he anotado algunos cuantos. En primer lugar, el poder tan grande que tiene la gratitud al Señor. También tiene mucho poder la queja, el lamento, el lloriqueo innecesario y todo eso. Pero una persona agradecida es una persona victoriosa. Una persona agradecida es una persona que puede vivir en paz y tranquilo y seguro, porque sabe que todo está bajo el control de Dios. La gratitud es algo que se destaca en este salmo, como después vamos a ver. Vemos también que el autor descansa completamente en su Dios, porque sabe que el Señor cuida de él, cuida de su vida, hasta el más mínimo detalle. Y aunque esté pasando por momentos difíciles, y él menciona la palabra angustia, pues él le da toda la gloria y la honra a su Dios, porque sabe que su Dios cuida de él. Vemos que el salmista expresa una confianza absoluta en el Señor. Él no tiene la más mínima duda de que Dios es bueno y que la misericordia del Señor es para siempre. Ahora, pensando en estos dos, atributos o características, bondad y misericordia intrínsecas de Dios, vamos a remontarnos a la primera pareja, al primer ser humano que pisó el planeta Tierra, Adán y su esposa Eva. Ellos eran los únicos habitantes de la tierra, no sabemos durante cuánto tiempo, pero allí estaban ellos.
en el Gan Edén, en el jardín del Edén, y podían contemplar toda la creación de una manera extraordinaria. Además, en aquel momento de perfección, de armonía, de unidad absoluta con el Señor, donde no había maldad, no había pecado, sino que ellos estaban en una comunión directa con el Señor, viendo el sol, la luna, las estrellas. Ellos podían llegar a la conclusión de que su Creador, su Dios, es un Dios todopoderoso. Amén, hermanos. Porque no había nadie, no podían decir, no, es que esto es producto de la intervención de aquella persona, o de aquella familia, o de aquel sabio. Estaban ellos dos solos y Dios. Así que cuando ellos miraban el sol, la luna, las estrellas, un amanecer, un atardecer, los animales, las flores, el campo, etc., ellos podían decir que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Ellos quedaban con la boca abierta al ver qué maravilla de mundo Dios había creado y se lo había dado a ellos para que lo cuidaran y para que lo mantuvieran en orden. Ellos no solamente conocían el poder de Dios, sino que además también conocían la bondad de Dios. Podían decir confiadamente, nuestro Dios es bueno. Además, ya lo había dicho Dios en varias ocasiones. Cuando Dios hacía o creaba algo, siempre añadía la coletilla de y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Ellos podían saber que Dios era bueno porque Dios les había regalado un planeta entero para ellos, con animales, con comida, con plantas, con todo lo necesario. Podían disfrutar de la vida. Y además, lo más importante de todo, podían tener comunión, podían hablar directamente con su Dios, con su Creador, sin miedo, sin esconderse de Él en ningún momento. Y podríamos enumerar muchas cosas que aquella pareja, aquella primera pareja inicial, pudieron ir descubriendo de la naturaleza y del carácter de Dios, menos una cosa. Ellos antes de la caída no sabían en lo que consistía la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios no es un premio al buen comportamiento. La misericordia de Dios no se aplica por haberte portado bien. No es como cuando un niño hace una cosa buena y le das un regalo, o aprueba y saca buenas notas en el colegio y le das un premio. La misericordia no es un premio al buen comportamiento, sino al mal comportamiento. La misericordia, alguien dijo, no es una definición mía, pero me gusta por su profundidad y por su sencillez, es tratar a alguien mejor de lo que se merece. Y eso fue lo que hizo Dios con Adán y con Eva, y también contigo y conmigo, después de haber pecado. Son expulsados de la presencia de Dios, evidentemente, ya no podían permanecer en aquel lugar. Ya no podían tener esa comunión abierta y directa con su Creador. Ya muchas cosas se perdieron, muchas cosas nunca más volvieron a ser las mismas. Pero ellos experimentaron y conocieron por primera vez en la historia de la humanidad el atributo de la misericordia de Dios. Porque Dios podía haberse desentendido de ellos para siempre. Los expulsa y ahí te quedas. Sin embargo, Dios les busca, los encuentra y les muestra una forma diferente de acercarse a Él para que por lo menos, a pesar de su caída, de su pecado y de su desobediencia, puedan seguir, si quieren, en contacto y en comunión con Dios y de alguna manera recibir, pues, una cobertura, entre comillas, de sus pecados. Y ahí es donde se aplica por primera vez en la historia la misericordia de Dios. Los ángeles dice que nos miran. Literalmente la Biblia dice en el Nuevo Testamento que los ángeles observan a los redimidos de Dios, a los que han sido limpiados por la sangre de Cristo porque no entienden el concepto de misericordia. Los ángeles que no cayeron, los ángeles que no siguieron a Satanás en su rebelión, los ángeles que mantuvieron su posición, su fidelidad, su dignidad delante de Dios, saben que Dios es bueno, saben que Dios es santo, saben que Dios es poderoso. Todo eso lo han visto y vivido, pero nunca han experimentado ellos, ni los que cayeron, la misericordia de Dios. Porque Dios no movió ni un solo dedo por la creación angelical que tropezó y cayó. Todo permaneció exactamente igual desde el día que se rebelaron hasta el día de hoy. Satanás fue expulsado de la presencia de Dios y nunca más pudo volver a optar a recuperar la posición perdida. Sino más bien todo lo contrario, ha ido de mal en peor. De derrota en derrota, de fracaso en fracaso, de humillación en humillación, etcétera, etcétera. Sin embargo, con el hombre, Dios manifestó su misericordia. Y por eso el salmista,
en el caso de que haya sido David o cualquier otro, él destaca en el Salmo que la misericordia de Dios no es limitada, no caduca, no envejece, sino como dice el Salmo al principio y al final, porque para siempre es tu misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay gente que habla mal de Dios sin conocerle. Me llama mucho la atención. Critican, hablan y cuestionan a un Dios que no conocen. Dicen que si Dios fuera tan bueno, pues no ocurriría esto y aquello y no pasaría aquí, a esto y aquello allá, ¿verdad? Y cuando habla una persona así, de que Dios no es bueno, de que Dios no es misericordioso, evidentemente lo que está demostrando es que no está hablando de nuestro Dios, ni le conocen. Porque si hay dos características que destacan de nuestro Dios, es que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y la misericordia es algo que nos mantiene vivos. Nosotros no podríamos vivir ni física ni espiritualmente si no hubiera sido por la misericordia de Dios aplicada a nuestra vida en un momento puntual. Porque no solamente Dios tuvo misericordia de nosotros cuando pecamos y cuando nos acercamos a Él aquel día que lo recibimos y lo invitamos a que fuera nuestro Señor y Salvador el resto de nuestra vida, sino que yo creo que cada día el Señor manifiesta su misericordia en cada uno de nosotros. Cada día tropezamos, cada día necesitamos el perdón y la limpieza de nuestro Dios. Y no es que ahora soy salvo, mañana no soy salvo, ahora sí, ahora no, pero necesitamos cada día que Dios se apiade de nosotros. Porque repito, si no fuera por su bondad y por su misericordia, ninguno de nosotros podríamos estar vivos hasta el día de hoy. Ahora bien, el Salmo no solamente destaca el poder de Dios, la importancia de ser agradecidos, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, sino que hay un momento en el que el autor, supongamos que fuera David, en el versículo 5, menciona algo muy interesante que quisiera pararme en unos momentos y explicarlo. El salmista dice, desde la angustia, no desde mi mejor momento de victoria, de gozo, de alegría, de bendición, no, sino desde la angustia, invoqué al Señor y el Señor me respondió poniéndome en lugar espacioso. Ahora, si alguien conoció lo que es trabajar y vivir bajo presión durante años, ese fue sin lugar a dudas David. La gente que no ha vivido bajo presión no ha crecido ni madurado como deberían de haber crecido. La gente que ha estado bajo presión y que ha pasado por valles de sombra y de muerte y por angustia y pónganle todos los adjetivos que quieran, son las personas que han madurado y han crecido y se han acercado al Señor porque realmente reconocen que dependen del Señor. La gente que ha huido del trato de Dios, la gente que no ha estado bajo la presión, bajo el horno, bajo el fuego del Señor, que no destruye sino más bien purifica, son personas de poco crecimiento y de poca estabilidad espiritual, incluso yo diría que hasta mental también, porque son personas débiles que no saben lo que es buscar a Dios en medio de la angustia y del dolor. Ahora, este salmo es tan importante que entra dentro de lo que se llama el Halel, que es desde el Salmo 113 hasta el 118. Son cánticos, son himnos que se cantaban frecuentemente, sobre todo en los tiempos de la Pascua. Si hoy estuviéramos celebrando la Pascua, tendríamos que haber cantado el Salmo 118. De hecho, dice la Biblia que el Señor Jesucristo dice que después de haber cantado el himno, y se refiere al Salmo 118, porque era un salmo que se cantaba frecuentemente, sobre todo en los días de la Pascua y en otras fiestas también. Pero fue un salmo que se cantó cuando se inauguró el segundo templo de Jerusalén, en los tiempos de Esdras, Nehemías y Zorobabel. Dice que restauraron las murallas de Jerusalén y los levitas y los cantores iban con sus instrumentos musicales dando vueltas alrededor de las murallas de Jerusalén diciendo alabad al Señor porque para siempre es su misericordia. Jodud Adonai Kitov Kile Elan Hasdo. Era algo que se repetía continuamente, porque ellos sabían que Dios había tenido misericordia de ellos, porque sus antepasados habían sido llevados cautivos a Babilonia por 70 años, nada más y nada menos, porque muchos de los que fueron nunca volvieron. Porque muchos de los que nacieron allí tampoco quisieron volver a Jerusalén. Pero los que lograron regresar experimentaron una vez más, la misericordia del Señor. Podían haberse, involucrado en la vida de Babilonia y haber desaparecido esas tribus, como las tribus del norte. Parece ser que también se diluyeron con el paso del tiempo y nadie sabe dónde están. Pero Dios se apiadó de ellos, Dios tuvo misericordia y los volvió otra vez a traer a su tierra. Y el Señor cada día tendrá misericordia de nosotros.
Y aunque andemos en angustia, si invocamos al Señor, el Señor siempre nos responderá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben que cuando Jonás estaba en el vientre del pez, desesperado, porque nosotros sabemos que iba a salir, porque lo hemos leído, pero él no sabía si iba a salir? Si tú fueras Jonás y te hubiera tragado aquel enorme pez y llevaras ya 72 horas ahí dentro metido, seguramente dirías, ya de aquí no salgo. En algún momento voy a morir. Ya es un milagro que haya vivido 3 días sin morir, aunque seguramente estaría un poquito mareado. Pero dice que desde el vientre del pez, él mencionó parte del Salmo 118. Desde la angustia invoqué al Eterno y el Eterno me respondió. Y entonces todos conocemos el resto de la historia. Es interesante notar que en la famosa bendición sacerdotal, esa bendición que recibían los hijos de Israel cuando subían 3 veces al año a celebrar las fiestas bíblicas, el sumo sacerdote salía y les bendecía con la famosa bendición sacerdotal. ¿Se la saben? ¿La ponemos ahí un momentito en la pantalla? ¿La leemos? El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Yeverejaja Adonai bishmereja, yair Adonai panaj aleja vijuneka yizá Adonai panaj aleja veyasem leja shalom. Ahí entra la misericordia de Dios. En todo lo que Dios hace para nuestra vida, su luz, su presencia, su amor, su perdón, su gracia, su misericordia, son ingredientes indispensables. Porque a lo mejor alguno de ustedes en esta semana ha pecado, pero además de mala manera. Pero el Señor te ha vuelto a traer hoy aquí, lo cual significa que nuevamente ha tenido un acto de misericordia para que escuche su palabra y reciba su perdón en el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Y seguramente algunos de nosotros tal vez han hecho cosas que no han sido agradables a los ojos de Dios, pero el Señor una vez más nos muestra cada día que Él tiene misericordia de nosotros. Así que el salmista sabe que puede invocar al Señor en medio de su angustia, en medio de su desesperación, porque sabe que su Dios lo va a oír y lo va a llevar, como dice aquí, al lugar espacioso. Porque el Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. He conocido a muchos cristianos que tienen miedo a los hombres. Tienen miedo a lo mejor de irse de un lugar porque tienen miedo a que el pastor no los bendiga cuando se vayan. Saben que no se están enseñando cosas correctas de sana doctrina. Saben que no se están haciendo las cosas decentemente y con orden, pero tienen miedo al hombre y no salen, no se van, no salen corriendo porque tienen más miedo al hombre que temor a Dios, ¿verdad? Pero dice el salmista que él no le teme al hombre, sino él le teme, él respeta a su Dios. Porque él sabe que Dios es bueno, lo cual no significa que sea tolerante. Una cosa es que sea bueno y otra cosa es que sea tolerante al pecado. El Señor cubre con su sangre el pecado, pero no encubre nuestras iniquidades, ni las pasa por alto, ni muchísimo menos. Ahora, hay algo que también me llama la atención de este salmo, y es la palabra ahora. En el versículo 2 dice, diga ahora, Israel, que para siempre es su misericordia. Dice en el versículo 3, diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Y por tercera vez, versículo 4, diga ahora los que temen al Señor que para siempre es su misericordia. Ese ahora es maravilloso porque ahora, hoy, aquí es el mejor día y el mejor momento para reconocer la misericordia del Señor. El ayer ya pasó, ya no existe, no vendrá más. El mañana no existe, no sabemos si vendrá o no, o si estaremos nosotros en él. Pero si hoy tienes que reconocer algo del Señor, hazlo. Dile, Señor, gracias, porque sé que tu bondad y tu misericordia es para siempre. Es hoy y ahora para con mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Esa fue la palabra que Dios puso en mi corazón cuando comenzó a bendecir de una forma espectacular este ministerio. Algunos me decían, pero esto se va a acabar. Esto de la iglesia virtual y esto de los viajes y esto de los congresos y esto que ahora escriben de Perú y de un país y de otro país, esto se va a acabar. Y entonces comencé a orar y el Señor puso en mi corazón que en aquellos días el Señor dijo ahora. Y lo ha seguido diciendo y ha seguido manteniendo su fidelidad y su misericordia cada día para con nosotros. Y solamente es cuestión de echar un vistazo un poquito atrás. No con nostalgia, sino con gratitud
por ver desde dónde hasta dónde nos ha llevado el Señor. No por los méritos propios, en absoluto. No hay ningún mérito, no hay nada que destacar en nosotros por algo que hemos hecho especial, en absoluto. Hemos hecho lo que teníamos que hacer y solamente nos consideramos siervos inútiles, si es que llegamos a eso. Pero todo ha sido por la misericordia, por el favor de Dios, porque Dios ha dicho ahora, y nadie le puede llevar la contraria cuando el Señor toma unilateralmente una determinación. Amén, hermanos. Los versículos 8 y 9, les dije al principio, que es el corazón, es el centro exacto de la Biblia. El mismo número de versículos hay antes y después de estas palabras que dicen: mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Dios que confiar en los príncipes. Supongamos que fuera David el autor de este salmo. Desde el día que fue ungido en la casa de su padre Isaí por el profeta Samuel hasta que ocupó el trono de Israel, pasaron muchos años. Se calcula que aproximadamente David tenía en aquel momento de ser ungido unos 17, 18 años como mucho. Y no llega al trono hasta aproximadamente los 30 o 30 y tantos años. ¿Qué pasó durante toda esa época? Desde su adolescencia hasta su exaltación en el trono de Israel, ocupando la mayor responsabilidad del país. Tuvo que huir, tuvo que esconderse, fue perseguido por Saúl. Era su suegro, él se había casado con una hija del rey, pero no le servía absolutamente de nada. Es más, el día que le pidió la dote para entregarle su hija, le hizo una trampa, le pidió algo para que los filisteos acabaran con su vida, pero sin embargo el Señor tuvo misericordia de él y lo protegió. Cuando va al campo de batalla a llevarle comida y alimento a sus hermanos lo menosprecian, pero Dios tuvo misericordia de él. Cuando tuvo que enfrentarse a leones y a osos como lo hizo para defender las ovejas de su padre, el Señor se apiadó de él y tuvo mucha misericordia. Y es increíble ver cómo Saúl quería matar a David, pero literalmente, hermano, lo quería matar, quería acabar con su vida. Eran tan grandes los celos que tenía este hombre hacia David que lo cegaron. Los celos son tremendamente peligrosos y destructivos. Despréndete de ellos si los tienes, porque pueden terminar destruyendo tu vida y la de los tuyos. David tuvo que huir, tuvo que esconderse en cuevas, tuvo que pasar hambre, frío, noches en vela, porque Saúl había movilizado a todo el ejército de Israel para buscarlo a él. Cuando David decía: pero ¿qué te he hecho? Si alguien te ama, si alguien te respeta y te apoya en este país, ese soy yo. Saúl parece que a veces se arrepentía. Ay, hijo mío David, pero luego volvía a las andadas igual o peor que el día anterior. Y el Señor lo protegió. Y al final dice la Biblia que se tiene que ir a vivir con los filisteos. Porque llegó un momento de tanta angustia, de tanta desesperación, que dijo: algún día este hombre va a acabar conmigo. Claro, cuando uno está angustiado se olvida de que ha sido ungido, se olvida de que el Señor está contigo, se olvida de que el Señor te ha profetizado que va a ser rey de Israel. ¿Cómo que Saúl va a acabar contigo? Nunca podrá acabar contigo, porque el Señor te ha ungido para que seas el segundo rey de Israel. Pero él perdió la esperanza. Él estaba tan desanimado que al final dice: me voy a vivir con los filisteos. Y se fue a vivir con los filisteos. Y se tuvo que fingir loco, ¿se acuerdan? Dice que hacía que se le caía la baba por la boca, escribía en las puertas. Y decía al rey Aquis, el rey de los filisteos: ¿no tengo yo suficientes locos que me habéis traído otro más? ¿Qué voy a hacer con este? Al final David logró ganarse la confianza de Aquis. Pero como dice el Salmo, mejor es confiar en Dios que confiar en los príncipes. Aquis también le falló. También le falló. Y tiempo más tarde, cuando es el rey, por fin ya es el rey de Israel, su hombre de confianza, su consejero, el hombre más cercano a él, Ahitofel, también le traiciona y apoya una rebelión, un golpe de estado, apoyando a su hijo Absalón para que mate y elimine a su padre David. Todos le fallaron a David, sus hermanos, su familia, Ahitofel, Saúl, Aquis, todos le fallaron. Pero mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres. Y saben, hermanos, hoy está el presidente de Israel, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, está hoy en Estados Unidos con un príncipe, con el príncipe Trump.
Y parece que han olvidado este texto. Mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres. Mejor es confiar en Dios que confiar en los príncipes, en los presidentes, en los gobernadores del mundo. Tengo la sensación, y ojalá me equivoque, que les va a salir el tiro por la culata también contra. Porque cuando ponemos a un hombre en el lugar de Dios, el Señor no va a permitir que su pueblo jamás le dé la gloria y el reconocimiento y el apoyo a otra persona. Oramos para que todo ese pueblo algún día reconozca que el único que nunca les ha fallado en ningún momento de la historia, ni cuando fueron esclavos en Egipto, ni cuando estuvieron cautivos en Babilonia, ni cuando fueron atacados por las tropas de los griegos y de los romanos y de tantas y tantos enemigos a lo largo de la historia, el único que nunca le falló y que siempre, siempre estuvo a su lado y estará por siempre, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígalo Israel, dígalo la casta sacerdotal y dígalo todos los que han sido redimidos y comprados por su sangre y todos los que le temen. Digan que para siempre es su misericordia. Por eso el salmista declara con toda confianza lo siguiente, versículo 28. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. En otras palabras, el autor de este salmo no tiene la más mínima duda de que el único que le va a dar estabilidad y lo va a proteger en la tormenta, en la enfermedad, en la angustia, en el dolor o en cualquier circunstancia de la vida va a ser su Dios. Y Él ya lo ha vivido, Él ya lo ha experimentado. Y nosotros tenemos que recordar las veces que hemos clamado a Él y el Señor nos ha respondido y nos ha liberado y nos ha levantado y nos ha cuidado hasta el día de hoy. No lo olvides, querido hermano, porque a veces parece como que nos olvidamos de las victorias que ya hemos obtenido y de los trofeos que hemos obtenido a lo largo de nuestra vida. Me llama mucho la atención que a veces los cazadores, cuando cazan un animal, pues lo que hacen es que hablan con un taxidermista, creo que se llama, y ponen ahí la cabeza como trofeo, ¿no? Es decir, ese jabalí, ese venado o ese ciervo, lo que fuera, yo lo cacé. Y están como orgullosos y se sacan fotografías sobre sus trofeos de guerra. Nosotros no tenemos fotografías de nuestras victorias, pero en nuestro corazón llevamos esculpidas y escritas a fuego todas las bendiciones y todo el trato y todo el proceso por el cual Dios nos ha llevado para poder llegar hasta aquí y decir, y dígalo conmigo, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Otra vez, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios en esta tarde. No lo olvides nunca, nunca lo olvides, mi querido hermano y amigo. Aleluya. Ahora me llama mucho la atención la capacidad de respuesta de Dios. Es increíble. A veces llamas a una persona y le dices, oye, no te olvides de tal y tal cosa. Ah, sí. Los llamas a los 2 o 3 días. ¿Te ha pasado? Y dices, oye, ¿te acuerdas que te dije el otro día que, ay, mi niño, ay, mi niña, me olvidé? Hombre, por favor, mira a ver, hombre, venga, llámalo. Por favor, recuerda lo que te estoy pidiendo. Sí, no te preocupes, ahora mismo lo hago. Ahora mismo lo llamo. Sea en el médico, sea en la farmacia, sea en el colegio, sea donde sea. Pero la capacidad de respuesta de Dios es instantánea y es inmediata. La pregunta es por qué a veces Dios, que tiene todo el poder para responder instantáneamente, ¿por qué a veces no me responde instantáneamente? ¿Por qué a veces Dios me tiene como en la sala de espera? ¿Han estado a veces en la sala de espera? Qué rabia la sala, no sé quién las inventó, pero qué aburridas son las salas de espera, ¿eh? Qué aburridas, ¿no? Además, cuando uno empieza a toser, todos se ponen a toser. Cuando uno se rasca, todo le entra la picazón. Gracias al Señor que nuestro Dios no tiene sala de espera. Lo que pasa es que nuestro Dios sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene en todo momento y en todo lugar. Y Él lo que quiere es enseñarnos a esperar con gozo,
a esperar con gratitud, sabiendo que mi Dios cuida de mi vida y que cuando Él lo crea conveniente, responderá a mi clamor. A lo mejor no estoy preparado en este momento para recibir esa respuesta que tanto anhelas recibir. Pero ¿cómo que no? No, el Señor sabe más que tú, no te preocupes, Él no se confunde, no te va a pedir disculpas. A lo mejor el Señor te tiene esperando esa respuesta porque a lo mejor no es esa la respuesta que tú tienes que recibir, sino otra. Y por eso tienes que crecer y madurar para decir y llegar a un punto de decir que la voluntad de Dios es santa, es agradable y es perfecta. Yo no sé si en algún momento de su vida, no lo sé, David soñó con ser rey de Israel. Yo no lo sé. Yo lo único que sé es que David era fiel y responsable con lo que su padre le había pedido que hiciera, que era cuidar sus ovejas, nada más. Yo no sé si José en algún momento soñó, a título personal, de que iba a ser uno de los hombres más importantes del mundo, que después lo fue. Pero des en cuenta que la mayoría de las personas que fueron grandemente usadas en la Biblia o a lo largo de la historia o en el tiempo presente, primeramente han pasado por un proceso largo, por un proceso difícil antes de llegar a la exaltación o antes de subirlo el Señor a otra posición. No huyas nunca del trato de Dios. Deja que el Señor te guíe como Él quiera. Que no se abrió esta puerta, no pasa nada, gózate, porque el Salmo fundamentalmente es un salmo que nos invita a alabar a Dios en medio de puertas cerradas, en medio de situaciones de crisis o conflictivas o problemáticas. Es muy fácil alabar a Dios y tener una buena actitud cuando todo sale conforme a mi plan y mi proyecto personal. Pero el salmista lo que demuestra aquí es un nivel de madurez que ya me gustaría a mí tenerlo. Porque el salmista sabe que cuando está angustiado lo que hay que hacer es orar. Y el salmista sabe que cuando tienes tiempo libre lo que hay que hacer es alabar al Señor. En otras palabras, es un hombre que está ubicado. No es una persona que no sabe, bueno, ¿y ahora en la angustia qué hago? ¿Y ahora en el gozo qué hago? No, él sabe cómo actuar en cada momento de la vida. Es como el vestirse, ¿no? Bueno, si vas a la playa, hombre, ir con chaqueta y corbata no tiene sentido. Pues si vas a lo mejor a una recepción especial, a un convite o algo, pues no vas a ir vestido de playa, evidentemente, ¿no? Espiritualmente hablando, tienes que crecer de tal manera que sepas cómo debes comportarte, cómo debes de orar, cómo debes de actuar ante cualquier situación, en la adversidad, en la lucha, en la prueba, en la enfermedad, cuando tienes mucho, cuando no tienes nada. Y eso lo da el tiempo. Eso no se aprieta un botón y se aprende. ¿Cómo tengo que actuar ahora que estoy esperando? Bueno, pues la Biblia te dice lo que tienes que hacer y también lo que no tienes que hacer. En otras palabras, este salmo para mí es una bendición tremenda, porque veo que este hombre aprendió a base de sufrimiento, de dolor, de angustia, y me viene a la mente ese texto de la carta a los Hebreos que dice, y aunque era hijo, lo habéis leído, ¿verdad? Hablando del Hijo de Dios, del Señor Jesús, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y dice que lo hizo pasar por problemas y luchas y dificultades y presiones. Y si no, miren cómo oraba Cristo en el huerto de Getsemaní, ¿eh? Eso sí que es orar. Y eso sí que es estar bajo presión. Pero descubrió un secreto clave en la vida de cualquiera de nosotros. Y es rendirse y decir, no voy a pelear con Dios. No voy a pelear con Dios. No voy a echarle un pulso a Dios a ver si le gano. Sino lo que voy a hacer es alabar a Dios y en medio de mi angustia, invocarle porque sé que Él está conmigo y no temeré lo que me pase o lo que me puedan hacer las personas en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Esa confianza, hermanos queridos, tenemos que mantenerla siempre e enseñarla, inculcársela a nuestros hijos. Cuando sean jovencitos, cuando sean niños, cuando sean adolescentes, oye, confía en el Señor. Tú tranquilo, confía en el Señor. Es que papá me pasa, tú ora al Señor. Es que tengo un problema con la escuela, que la maestra, que el niño. Tú confía en el Señor, ora en el Señor. Y es algo que se tiene que transmitir de padres a hijos, de generación en generación. Nosotros tenemos que transmitirle a los jóvenes de la iglesia, y los jóvenes a los adolescentes, y los adolescentes a los niños, que la confianza en el Señor no es una opción, sino es la única opción que nos queda en este mundo enfermo y loco en el que vivimos. Confiar en Dios es mejor que confiar en los hombres. Confiar en Dios es mejor que confiar en los líderes, en los príncipes, o llámese como se quiera. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta tarde ahí donde estás.
y di estas palabras en tu corazón. Mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres. Mejor es confiar en Dios que confiar en los príncipes de este mundo. Mi confianza estará puesta siempre, siempre en mi Señor. A Él adoraré, a Él honraré y serviré todos los días de mi vida. Y en cualquier situación en la que me encuentre, confieso hoy, como el autor de este salmo, tú eres mi Dios. A ti te alabaré, Dios mío y Señor mío. Aleluya. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por poder alabarte, adorarte, por tu gran misericordia, por tu gran amor y por tu bondad. Señor, ponemos la vida de nuestros hermanos Silverio, Madai, Señor, y Matías en tus manos. Señor, guárdales, líbrales, utilízales con tu poder y presencia donde quiera que vayan, que tu gloria les acompañe, que tu presencia les rodee. Tu palabra dice que tú eres escudo alrededor nuestro, que eres nuestra gloria, que eres quien levanta nuestra cabeza y que eres un muro de fuego alrededor de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ponemos la vida de nuestros hermanos en tus manos. Los encomendamos a ti, a tu gracia, Señor. Dales un tiempo de bendición y de victoria. Señor, en el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas también en tus manos. Y toda esta semana, Señor, guárdanos, líbranos, Dios mío. Y que una vez más, Señor, como decía recién el pastor, podamos decir que para siempre es tu misericordia. Con los que te temen, Dios mío. Para los que invocan tu nombre. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria, recíbelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Padre. Amén y amén.